Adelante, profesora Dalila. Muy Ya buenas tardes. iniciamos, ¿no? 5 y 6 iniciamos. Buenas tardes, maestros y maestras. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, prendan su cámara para poder verlas un ratito y poder dar inicio a la capacitación. Profesora Rocío, buenas tardes, maestra. Mucho gusto, maestra. Un gusto. Gracias por prender su cámara para poderlos ver. Ya después, si gustan, ya pueden apagarlo, pero quiero ver, y al verlos, esa interacción te da un poco más de energía, dicen, ¿no? A ver los profesores, profesora Lila, profesor, ¿cómo está, profesora Lila? Un gusto saludarla desde acá de Trujillo. ¿Usted de dónde es, maestra? De igual manera, muy buenas tardes. Yo soy de la provincia de Leoncio Buenas Prado, de tardes. Tinco María. Ok, maestra Isabel Navarro. Buenas tardes, maestra María del Pilar. Qué gusto tenerlas aquí presente. La profesora Elizabeth, la profesora Elvira. Gracias, maestra, gracias por prender su cámara y podernos saludar. Yo sé que a veces la señal se va y por eso lo apaga. Pero vamos. Miss presente. Sí, maestros. ¿Cómo está, maestra? Profesora Diana, qué gusto verla. Qué gusto verla, maestra Diana. Todos son de la selva, ¿no? ¿Sí? Maestra María del Pilar también es de la selva, está en la selva. ¿Sí? Profesora Diana, ¿usted también está en la selva? Sí, yo soy de la ciudad de Pucallpa, región Ucayali. Uy, qué rico. Por ahí comen los plátanos. Sí, maestra, yo me encuentro en Atalaya, pero yo soy extranjera, yo soy colombiana. Ah, ya, pero también eres docente, ¿no? Bien, qué gusto tener diversidad. La semana pasada teníamos también un maestro que es venezolano, ¿no? Bienvenidos a esta gran tarea de poder educar a los niños y a las niñas, no importa la nacionalidad. Lo importante es apoyar a que los niños del Perú salgan adelante, ¿no? Eso es lo importante. Gracias, maestra, por ayudarnos a levantar el carro. Gracias, maestra María, y gracias a los maestros también que son de otro país. En la semana pasada había también un maestro que era de Venezuela. Bien, agradecidos por ustedes que quieren apoyar también a la educación. Bien, maestros, quisiera hacerles una pregunta porque quiero hacer un trabajo con el celular y la laptop o la PC para trabajar el Kahoot. Yo no sé si ustedes tienen un celular y una laptop o una PC. ¿Sí? ¿Tienen a la mano los dos? ¿Tienen a la mano los dos? No, yo ahorita estoy con el celular nada más. Yo también tengo con el celular nada más, Miss. Ya. Pero voy a jugar con los que tienen celular y laptop, ¿sí? O PC, podría ser, maestros, ya, para recoger los saberes previos. Bien, voy a presentar ahora un ratito. Ya saben que la norma ha tenido sus variaciones, ¿no? ¿Sí, maestros? La norma para el nombramiento ha tenido sus variaciones. Ya está. Ay, un ratito. No puedo, no sé qué pasa. Un ratito, maestros. No sé qué pasa acá con... Ya. Les decía que la norma ha tenido sus variaciones en lo que es la evaluación en la etapa descentralizada, ¿no? Y eso lo vamos a conversar al final. Bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda sesión, ¿no? Preparación para el nombramiento docente, la subprueba de conocimientos pedagógicos. La semana pasada trabajamos mayormente lo que es currículo, ¿no?
El propósito es analizar casos en situaciones propias del trabajo docente porque es así como se los va a evaluar. Y la metodología de trabajo, la misma de la anterior, resolución de casuísticas, y luego lo que es la información que sustenta al caso, la información teórica. Las etiquetas para la sesión, bueno, tener los micrófonos apagados durante la exposición, registrar la asistencia en el formulario Excel, me parece que ya se les dio por el chat, levantar la mano para participar, y les recomiendo mucho la participación activa, maestros. Preguntas, respuestas, porque es en la interacción cuando se va a aprender mejor. No es simplemente resolver el caso como un banco de casos, no, también es la interacción, ¿sí? Porque más que un caso, miren, maestros, es poder trabajar la teoría, o sea, darle la información teórica, ¿no? Bueno, y sobre ello, realizar el caso, ¿sí? Respetar el horario de las sesiones, que deberíamos de empezar a las 5 de la tarde. Vamos a hacer el recojo de saberes previos sobre lo que es evaluación, porque el día de hoy he planificado todo en base a evaluación, ¿sí? El próximo jueves vamos a hacer ya otro tema. Vamos a ingresar con su celular, van a ingresar a Google, ¿sí? Y van a buscar Kahoot, ¿ya? Como está aquí en la pantalla. A ver, maestros, ingresen. Ahí les van a pedir un PIN, ¿ya? Cuando ya ingresaron, me avisan para darles el PIN, ¿ya? A ver. Ingresamos por su celular, van a buscar Kahoot, ¿ya? Y les va a salir Play Kahoot, Enter Guide. Enter, ¿sí? Y luego les piden un PIN, colocan el número de PIN que yo les voy a dar y luego su nombre, ¿ya? Bien, maestros. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito, voy a compartir el Kahoot. A ver, ¿cómo van, maestros? Hola maestra, ya ingresé. Ya, ahora, entonces voy a dejar de compartir, ¿ya? Muy bien, le va a pedir el PIN, ya. Sí. Ahora va a salir un PIN. Ya, ahí está el número 678-5301. Les va a pedir el número, el PIN y su nombre. No le veo. En la pantalla sale y en el celular le escriben. En la pantalla de la laptop, aquí está del Zoom. Tienen que trabajarlo entonces con su computadora y su celular, ¿ya? Por el celular van a responder. Muy bien, maestra Daily. La pregunta va a salir en su PC o en su laptop y ustedes responden por su celular. Van a presionar el color que tiene la respuesta correcta, ¿ya? Perdón. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Está la maestra Daily. ¿Quién más, por favor? Maestros. Muy bien, maestra Cassandra. Muy bien, maestra Lila. Qué gusto, me da cuando participamos. Bien, vayamos ingresando. No importa trabajar con... Somos 15, son 15 ustedes. De repente con unos 5, como para ir probando, ¿ya? A ver, ¿quién más se anima? Gracias, profesora Luz Amparo. A ver, ¿quién más se anima? Bien. Gracias, María del Pilar, maestra María del Pilar. 2, 4, 5. Ya.
Si alguien más se va a contactar, me avisa para no cerrar, porque cerramos y empezamos el juego. ¿Están intentando ingresar? Maestra, está intentando. Perfecto, perfecto. Espero unos minutitos. Bien. A ver cómo va. Bien, profesora Ruth. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más o ya cierro para empezar a jugar? A ver, maestros. Bien, muy bien, profesora Isabel. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O cerramos ya? ¿Sí? ¿Cerramos? ¿Cerramos, maestros? Bien. Vamos a cerrar ya porque se pierde el pin, ¿ya? Con mucho tiempo de espera. Cierro y empezamos a jugar con los que ya están aquí. Ya saben, la pregunta sale por su laptop o por su PC y van a responder por su celular. Aquí va a salir, ¿ya? En su celular va a salir el color. ¿Ya? Muy bien. Empezamos. Se cierra esto ya, se cierra. Ahí está la pregunta. Vamos respondiendo, maestros. Se acaba el tiempo. Vamos respondiendo. Bien, respondieron 2, maestros, vamos. Bien. Los criterios de valoración era la respuesta, vemos ahí. Bien, continuamos con la pregunta 2. ¿Quién está? A ver, profesora Lely. Muy bien, continuamos. Vamos respondiendo. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver quién está. A ver, marcador, no va el marcador porque son pocos, ¿no? Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Bien, maestros. La profesora Ruth Cárdenas está primera. Vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos respondiendo, maestros.
Continuamos. Respondan, maestros. Es de paso para practicar en este juego. ¿Ya? Pregunta 5. Bien. La profesora Ruth va adelante. La pregunta 6. Vamos a ver quién va adelante. La profesora Ruth. Última pregunta. Vamos a ver quién ganó. Tercer puesto, la profesora Luz. Segundo puesto, la profesora Lila. Y primer puesto, la profesora Ruth. Aplausos virtuales. Aplausos virtuales para nuestras maestras ganadoras. Bien, aplausos virtuales para nuestras maestras ganadoras. Bien, maestras. ¿Qué dificultades han tenido para responder? ¿Con el celular de repente? Es muy rápido se pasa el tiempo de espera. A ver, maestras. Maestra Lía, o maestra Alicia, maestra Vanessa. Tenemos que hablar. Maestra Lila. Maestra, he tenido dificultad Luz. con celular, no podía dónde la voy a aplastar un poquito, como el juego era algo novedoso y ganaba el tiempo. Ya, bien. Hola. Maestra Ruth. Maestra Ruth. Sí, profesora, sí, maestra. Por lo que veo, usted no ha tenido ninguna dificultad. ¿Qué le ha parecido el juego? Descargué la aplicación en mi celular, Kahoot, por Play Store. Ah, lo ha descargado. Antes ya Sí. lo ha tenido usted. Sí. Ya, muy bien, maestra. Ah, por eso que entro rápido. Bien, maestros. Profesora Luz. ¿Sí? Habla profesorita Luz Sí. Amparo. Yo también tenía dificultad en el celular. A veces no me he dado cuenta y apreté sin pensarlo. Ya. Para algunos ha sido la primera vez quizás de poder trabajar recogiendo saberes previos con este Exacto. Kahoot, ¿no? Sí, pero conforme ya van trabajando, el próximo jueves hacemos otro para que ya vayan adaptándose, ¿sí? Bien. Ya, gracias. Vamos a continuar entonces con nuestro trabajo. Maestras, ¿sí me escuchan bien? ¿No me escuchan entrecortado? El audio está bien, maestra. Ya, si en caso se escucha entrecortado, me avisan, maestra, ¿ya? Porque puede ser que se baje la señal. Bien, vamos Profesora, a... yo la escucho entrecortada. Ya, a ver, maestra, un ratito. Voy a cambiarme de lugar entonces. Voy a cambiarme de lugar, me van a disculpar. Ya, me voy a cambiar de lugar. Perdón, un ratito. Estos minutitos los vamos a recuperar. Estoy a oscuras acá en la casa.
Ya. Ya, maestros. Maestros y maestras. Me parece que hay mujeres nada más hoy día. Bien. Ya está. ¿Ahí sí me escuchan mejor? Ahí me escuchan. ¿Sí? Ya. Sí, yo sí. Ya, porque ya estoy al Sí, costado. profesora, ya. Ya, del módem, estoy al costado del módem. Muy bien, maestros, vamos a continuar entonces resolviendo estos casos. Posiblemente la próxima semana, que tenemos también el día jueves, voy a abordar un poco también para lo que es la parte descentralizada, ¿sí? ¿Para qué lo que es la parte descentralizada? Porque ya saben que si es que ustedes pasan la prueba nacional, que de hecho lo van a pasar, van a hacer su clase virtual, ¿no? Eso sí ya lo saben, ¿no? Su clase virtual con las rúbricas, ¿ya? Y un poco en eso los podemos capacitar. Bien, vamos a ver este caso número 1, ¿ya? Este caso número 1. Todos los casos que vamos a trabajar hoy día tienen referencia a lo que es evaluación, ¿ya? Entonces, ¿por qué he podido trabajar estos casos? Porque la deficiencia está en lo que es evaluación, ¿ya? Es por eso que viendo la perspectiva podría ser del Ministerio de Educación que puedan tocar estos temas. Bien, no sé si la profesora Daly me ayudaría a leer el caso. Sí, profesora Daly, ¿me ayuda a leer el caso? Creo que no me escucha la maestra. Bueno, voy a leer yo el caso, ¿ya? La maestra Doris elabora sus criterios de evaluación para la actividad diaria con sus estudiantes. Maestros, no se preocupen, yo les voy a enviar esto, ¿ya? Al encargado se le envía y les entregan a ustedes. La maestra Doris elabora sus criterios de evaluación para la actividad diaria con sus estudiantes, teniendo en cuenta el producto de la tarea asignada. Pero se da cuenta que los criterios de evaluación que planificó en su experiencia de aprendizaje son generales al producto final. ¿Qué debe hacer la maestra Doris? A. Reestructurar la planificación de la experiencia de aprendizaje para adaptar los criterios de evaluación. B. Desagregar los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje. C. Desagregar los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje de acuerdo a la actividad o tarea asignada al estudiante. ¿Cuál sería la respuesta, maestros? A ver, maestros, ¿cuál sería la respuesta? Profesor Ramón, buenas tardes, qué gusto. Llegó la voz. Se me olvidó la clase, pues. Y esta Me desconecté. y esta es solamente de evaluación, pura evaluación, es pura evaluación. Te digo que la A. La A. Ya, a ver qué dice. La ¿Qué dice el A, resto? La A. La A. Ya. La A. La A. ¿Quién más? ¿Quién dice otra letra? La A. La A. La A. ¿Todos están de acuerdo que es la A la respuesta? ¿Sí? Bueno, ¿Por qué? La A. Ya. ¿Por qué creen que es la A, maestro? ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, mi manera Porque ahí- de analizar el asunto, pues. Porque desagregar los criterios. Dice de agregar, sí. Sí, maestro Ramón, luego la maestra Vanessa. Ya, Maestro o sea, Ramón. yo no puedo desligar los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje, porque yo entiendo, la palabra desagregar es eso, ¿no?
o desagregar los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje de acuerdo a la actividad. Desde tarea. acá. No lo voy a adaptar a ellos, o sea, entonces simplemente se reestructura la planificación de la experiencia de aprendizaje para adaptarlo. Los criterios de evaluación son adaptables porque la planificación incluso es flexible, pues, así como es flexible la planificación, la evaluación también. Bien. Maestra Vanessa, ¿qué opina usted, maestra Vanessa? Maestra Vanessa. Maestra Vanessa, quería su... Maestra Vanessa. Bien. El profesor Ramón nos manifiesta, ¿no? Que debería ser la A, porque hay que reestructurar la planificación de la experiencia, ¿no? A ver, vamos a analizarla, por favor. Dice, la maestra Doris elabora sus criterios de evaluación para la actividad diaria con sus estudiantes, teniendo en cuenta el producto de la tarea asignada. Pero se da cuenta que los criterios de evaluación que planificó en su experiencia de aprendizaje son generales al producto final. ¿Qué debe hacer la maestra Doris? Miren, vamos a analizar este caso. ¿Ah? Este caso es sencillo, pero tiene un poco de confusión. Es sencillo, pero no es la A. Sí, está Aquí mezclado. es, mire, Ya, aquí miren, dice agregar los criterios de evaluación. Desagregar los criterios de evaluación también dice ahí, en los dos repite. ya, De la experiencia de miren, aprendizaje, que dice de la experiencia de aprendizaje de acuerdo a la actividad. ya. Miren, acá dice, la maestra Doris, analicemos por partes, por favor. La maestra Doris elabora sus criterios de evaluación para la actividad diaria con sus estudiantes, teniendo en cuenta el producto de la tarea. O sea, quiere decir que la maestra coge su experiencia de aprendizaje, mire, coge su experiencia de aprendizaje y hoy va a hacer una actividad, una sesión, ¿no? Para esta tarea. Por ejemplo, hoy día quizá van a hacer comprensión de lectura, ¿ya? Comprensión de lectura. Pero solamente va a elaborar sus criterios para la clase de hoy. Así dice, para la clase de hoy y para la tarea de hoy. Los criterios para la tarea de hoy. Actividad diaria, dice ahí. Ahí no dice para la actividad. Ahí dice la actividad diaria. Para la actividad diaria. Pero dice, pero se da cuenta, miren, se da cuenta que los criterios de evaluación que planificó en su experiencia de aprendizaje son generales al producto final. ¿Qué debe hacer la maestra Doris? ¿Debe volver a hacer otra experiencia de aprendizaje? No, ¿Debe reestructurar? No, no. No debe, perfecto. No debe reestructurar la planificación. Solo debe hacer la adaptación. Entonces sería la letra C, profe. La C. Seguí la concepción. ¿Ya? La 2 dice, desagregar, miren, desagregar los criterios. Los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje. Ahora, el tip. La A no es, porque no lo va a reestructurar la planificación. No, ¿ya? Pero sí va a desagregar la maestra. La B y la C tienen la respuesta que es desagregar, pero vamos a ver cuál es la completa. Es que la C. ¿Ya? Vamos a ver. Desagregar los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje. ¿No? Eso es lo que, en realidad, esto es correcto. ¿Ya? Esta sí, respuesta correcta. Pero hay una respuesta que está más completa, de eso no se olviden, maestros. Con esa intención he elaborado este caso. La C dice, desagregar los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje de acuerdo a la actividad o tarea asignada al estudiante. ¿Se dan cuenta? Porque cuando nosotros elaboramos una experiencia de aprendizaje en la propuesta de evaluación, colocamos competencias, capacidades, los desempeños, la evidencia y colocamos los criterios. Pero los criterios los colocamos a grandes rasgos de acuerdo al producto final. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos que hacer los criterios que vamos a trabajar cada día. De eso nos estamos olvidando.
¿sí? De eso nos estamos olvidando. Muy bien, la respuesta es la C. La C. La C. Maestros, vamos a ir desarrollando los casos y después de varios casos yo les voy a dar la teoría, ¿sí? La teoría precisa, por favor, ¿ya? Milagros, vea, pone la de la pregunta 1 y la respuesta es la C. Vamos a colocarle acá, a ver, vamos a colocarle, o ustedes, perdón, ustedes lo colocan ahí. Una X. Respuesta, un ratito. Maestros, yo les Enciérrala, voy a enviar. profe. Cámbiale el color a la letra Sí, nomás. sí. Cámbiale Quiero el color cambiar, a la pero letra. lo que Ponerle color pasa, a la letra. sí, lo que pasa es que cuando yo les voy a enviar ya con la, a ver. Entonces me se le puede poner una sombra. No, mejor cambiarle el color ahí Sí, ya. voy a cambiar el color, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Le cambiamos Ya. el color. Me parece que en el anterior no les mandé Ya. cambiado, ¿no? Nada. Ya. Sí, pero está bien, pues, para que lo vuelvan a desarrollar ustedes. Sí, me pone a pensar, pues, profe. Bien. Entonces, maestros, miren, tenemos que prestarle mucha atención al caso, ¿ya? Prestarle mucha atención al caso porque de primera instancia ustedes dicen la A, hay que reestructurar, no hay que reestructurar, hay que desagregar, ¿ya? Entonces, Tenemos la B, que leerlo, o sea, tenemos que analizarlo bien. bien, tienen que analizar bien, ¿ya? Exacto. Entonces, la B es respuesta correcta, la B es respuesta correcta, pero la C está más completa. Exacto. La C está más completa. De eso tienen que tener mucho cuidado, maestros, porque las trampas en las evaluaciones del Minedo es así. Te ponen una respuesta que es correcta, pero a medias. Y te ponen otra correcta, pero Correcto, completa. que es completa. Completa. Bien, vamos al caso 2. Vamos al caso 2. La maestra Doris aún no maneja bien la ruta de evaluación para lograr la retroalimentación de sus estudiantes. ¿Qué actividades debe realizar la maestra Doris para lograr la evaluación formativa en los estudiantes? Repito, la maestra Doris aún no maneja bien la ruta de evaluación para lograr la retroalimentación de sus estudiantes. ¿Qué actividades debe realizar la maestra Doris para lograr la evaluación formativa en los estudiantes? A. Plantear el propósito de aprendizaje. Formular los criterios de evaluación. B. Determinar las evidencias. Elaborar los instrumentos de evaluación. C. Consolidar los resultados de evaluación. Plantear la estrategia de retroalimentación. D. Todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? Evaluación formativa, dice, ¿no? La maestra Doris aún no maneja bien la ruta. No maneja bien la ruta de evaluación. La ruta de evaluación para lograr la retroalimentación en sus Profesora, estudiantes. yo consigo, llegó mi análisis, ¿no? Las tres son válidas. ¿Ya? Porque generalmente para lograr dentro de la formación de la evaluación se plantea el propósito, o sea, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se quiere aprender, qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Y ahí mismo están, dentro del propósito está lo que tú vas a evaluar, el producto que vas a obtener. ¿Ya? Y determinar las evidencias. ¿Cómo se determinan las evidencias? Analizándola con un instrumento de evaluación, donde tú vas a ir colocando si el niño logró o no logró la actividad. Generalmente estamos utilizando listas de cotejo, por lo general, ¿no? Si se está logrando o no. Sí. Y la consolidación del resultado, ahí está metiendo la estrategia de la retroalimentación para lograr, si estamos hablando de evaluación formativa, que es lo que se está queriendo con el estudiante. Yo diría que todas las anteriores. Ya, profesor Ramón, muy bien su fundamento. ¿Qué dicen el resto de maestros? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los maestros? A ver, maestros y maestras. Yo no hablo más. Maestros.
Yo creo que el profesor Ramón se va a nombrar rapidito, ¿ah? Bueno, A ver, maestra, quisiera su participación. La D. anteriores, maestra. La D. Bien, la respuesta es la D. Es todas las anteriores. Claro, Todas porque las- dice plantear, determinar, consolidar. Sí. todas Porque las- primero hay que plantear el propósito de Todas las aprendizaje, ¿no? anteriores. Todas. Hay que saber qué es lo que vamos a evaluar o retroalimentar, ¿no? Hay que formular los criterios, ¿no? De acuerdo al propósito, Luego va a elaborar formular. nuestras evidencias, luego de las evidencias, elaborar los instrumentos de determinar. evaluación, bien, consolidar los resultados de la evaluación. Cuando hablamos de consolidar los resultados de la evaluación, sí, cuando hablamos de consolidar los resultados de la evaluación, es ese resumen de los resultados para ver qué logros, qué fortalezas o qué necesidades o dificultades tienen los estudiantes para poder plantear la estrategia de retroalimentación. O sea, no es fácil, no es así de rápido retroalimentar como les hablaba la semana pasada, ¿no? Bien, la respuesta es todas las anteriores. Maestro, no se preocupe, al final voy a retroalimentar todo, les voy a dar toda la teoría. Bien, hasta ahí ya están aprobados, ¿ah? Caso número 2. Número 3. Caso número 3. A ver. Perdón un ratito que quiero. Ya estamos, están las pestañas. ¿Sí ven bien ahí, maestros? ¿Ahí lo leen bien? No, profe, está muy chiquito. Es que algunos de repente están desde el celular. Ah, ya, entonces voy a hacerlo algo más grande. ¿Ahí sí? Sí, está bien. Ya. Bien, caso 3. Caso 3. Los maestros Juan, Rosa y María, al planificar su experiencia de aprendizaje, elaboran una propuesta de evaluación, incluyendo las rúbricas como instrumento que favorece eficazmente la evaluación formativa de sus estudiantes. El maestro Juan propone que solo utilicen las rúbricas holísticas, pues son más fáciles de elaborar y de evaluar. Rosa propone que utilicen las rúbricas analíticas, pues ayudan mejor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La docente María propone que deberían utilizar tanto la rúbrica analítica como la rúbrica holística. Frente a esta situación, ¿cuál de las propuestas sería correcta? A, de la maestra María, B, del maestro Juan, C, de la maestra Rosa, D, ninguna de las anteriores. A ver, maestros. ¿Cuál sería la respuesta? Maestros y maestras. ¿Cuál sería la respuesta, maestros? A ver, maestros. Maestros no quieren participar, los maestros. ¿Qué va? Así es cuando es gratis, creo, ¿no? Así es cuando es gratis. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Repito, los maestros Juan, Rosa y María, al planificar su experiencia de aprendizaje, elaboran una propuesta de evaluación incluyendo las rúbricas como instrumento que favorece eficazmente la evaluación formativa de sus estudiantes. El maestro Juan propone que solo utilicen las rúbricas holísticas, pues son más fáciles de elaborar y de evaluar. Rosa propone que utilicen las rúbricas analíticas, pues ayudan mejor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La docente María propone que deberían utilizar tanto la rúbrica analítica como la rúbrica holística. Frente a esta situación, ¿cuál de las propuestas sería la correcta? A, de la maestra María, B, del maestro Juan,
C, de la maestra Rosa, D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta, maestros? La Maestra. La A. ¿Por qué la A, maestra? De la maestra María. ¿Por qué cree que sí es la A? No sé. Maestra. Maestra Lila. Uy, los maestros. Maestra Dalila, una Sí, Profesora. sí, maestra de Daily. Mire, la pregunta es bastante interesante, pero para que nosotros podamos dar una respuesta asertiva o acertada, creo que debemos saber primero qué es una rúbrica holística o en qué se diferencian estas, ¿no? Para poder ver qué es lo que realmente, cuál sería la respuesta en sí la que nos está pidiendo aquí para planificar o para evaluar, ¿no? Entonces, no sé si, en mi caso, yo le soy sincera, yo desconozco, yo estoy en silencio, solo escuchando. Es la primera vez que estoy ingresando para yo aprender. Entonces, a mí personalmente me gustaría que, si podría usted explicarme en qué se diferencia, ¿no? ¿Qué es una rúbrica holística y cada una de ellas para poder de repente entender o dar una respuesta? Bueno, ese es mi punto de vista. Por eso yo estoy en silencio. Gracias, maestra. Muchas gracias. A ver, ¿qué opinan los maestros? La semana pasada trabajábamos un caso y daba la teoría. Hoy quise cambiarlo un poco. A ver, ¿qué dicen los maestros? Porque en realidad los casos es como un recojo de saberes previos, ¿no? De los maestros. Sí. A ver, ¿qué opinan los maestros? Si no cambio la metodología igual, primero explico, ¿sí? Yo digo que es la C. Ya. A ver, maestros, si gustan, primero explico la teoría y luego resolvemos los casos. No, pero vamos a resolver esta primero, que ahora me puse a pensar, pues. Sí. Lo que pasa es que, escúchenme, Claro, lo que me pasa, hace- maestros, esto les va a Profe. hacer pensar y Claro, activar. lo que pasa es lo siguiente, cuando hablamos de las rúbricas, yo no soy muy familiarizado con el asunto de las rúbricas, pero siempre me ha causado ruido, ¿no? Porque nosotros en Venezuela manejamos otros términos, lista de cotas, escala de estimación, rúbricas muy poco, pero de acuerdo a lo que yo he investigado, las rúbricas holísticas te evalúan de manera general, y las rúbricas analíticas va por separado cada uno de los elementos y al final se suma, se tiene una sumatoria para tener un resultado. Entonces, en este caso, entonces, si hablamos de una experiencia de aprendizaje estamos hablando de evaluación formativa, la evaluación formativa va separada un poco de la cualitativa, o sea, de un peso, de un valor, ¿no? Entonces, analizando esto, ambas me dan un peso. Yo no tomaría yo tomaría ninguna de las anteriores, porque me está hablando de la parte formativa que la cuantitativa. Y las rúbricas son cuantitativas por lo general. Y allí sería ninguna de las anteriores. Para mí sería ninguna de las anteriores. Bien. Bien, maestro, no vamos a dar respuesta. Tienen razón, me están escribiendo las maestras. Vamos a hacer la teoría. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a hacer la teoría. Luego de la teoría hacemos la práctica. Voy a cambiar la estrategia. Bien. A ver, la ruta de la retroalimentación al estudiante. Profesora, disculpe, dele F5 para que se amplíe completa en la pantalla. ¿Sabe por qué no lo hago completa? Porque tengo una dificultad yo acá con la laptop. Ah, ya. Sí, pero no la pueden ver. No, sí, se aprieta la función, la FN y la tecla F5 se le esparce. Pues. No, sí, lo que pasa es que tengo yo dificultad. A ver, Ya, lo ya. voy a colocar igual. Listo. Voy a colocar, ya, pero si hubiera alguna dificultad, regreso a la anterior. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces, maestros, la ruta de la retroalimentación al estudiante. ¿Ya? ¿Cuál es esa ruta? ¿Qué necesitamos nosotros como maestros para lograr una retroalimentación eficaz y efectiva al estudiante? Acá he colocado ¿no? los propósitos de aprendizaje, en este caso el área de ciencia y tecnología,
¿no? Tenemos que conocer primero la competencia, ¿no? Tenemos que conocer la competencia. Esa es la ruta que debemos hacer, ¿no? Conocer los propósitos de aprendizaje. En este caso, el maestro tiene que conocer la competencia. Si yo no conozco qué es lo que me trae o qué hay dentro de mi competencia, va a ser difícil que yo pueda evaluar. Tengo que conocer qué encierra mi capacidad para poder evaluar. Y vamos más aún, más allá de. Tengo que también conocer o saber qué tiene mi estándar para poder evaluar. Si nosotros como maestros no conocemos bien la parte disciplinar, y eso lo dice el marco del buen desempeño docente, si el maestro no conoce el aspecto disciplinar, va a ser difícil hacer que los niños construyan aprendizajes y por ende evaluarlos, ¿sí? Entonces, primero hay que conocer la competencia, en otras palabras, conocer los propósitos de aprendizaje, que son las competencias, las capacidades, ¿no? Por ejemplo, aquí está, explica el mundo físico. Tengo dificultades acá. Maestro, me van a perdonar, pero no puedo ampliarla. ¿Ahí la pueden ver mejor? Sí, ahí está bien. Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí. Ya, se me sale, ya. Entonces, maestros, primero conozco la competencia. ¿Qué hay en la competencia? La competencia me dice que explique, ¿no? Explicar. El alumno va a ser competente en explicar, pero ¿qué va a explicar? El mundo físico, ¿no? Va a explicar el mundo físico, pero basándose en conocimientos y sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. O sea, el estudiante tiene que tener el conocimiento para poder explicar. Entonces, la semana pasada hablábamos, no sé si fue acá, que nos decían que ya los conocimientos no se utilizan, y en realidad sí, ¿no? Entonces, si el niño no tiene conocimientos, ¿no?, sobre los seres vivos, la materia, la energía, la biodiversidad, tierra y universo, entonces no va a poder explicar. No va a poder explicar nada. El mundo físico. ¿Ya, maestros? Claro. Exacto. Entonces, sabiendo ya, conociendo mi competencia, paso a mi capacidad que voy a trabajar. Discúlpeme hace un ratito, estoy con gripe. Ay. Bien. Bien, pasamos a las capacidades. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Cuál es la habilidad o la capacidad que va a aprender mi estudiante? Es comprender. Y va a evaluar también. Comprende y evalúa. Entonces tengo que saber, miren maestros, aquí inclusive vamos a ahondar mucho más. El maestro tiene que saber que le va a enseñar a ese estudiante a comprender. ¿Sí? Y sobre la comprensión, el maestro tiene que saber cuáles son esos procesos cognitivos que lo va a llevar a la habilidad de comprender o a la capacidad de comprender, ¿no? La siguiente capacidad para esa competencia es evalúa. También el maestro tiene que saber y conocer cómo va a lograr que ese estudiante evalúe, ¿no? Implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Hay una serie de procesos cognitivos que te ayudan a evaluar, ¿no? Que lo llevan al estudiante a lograr que él pueda evaluar. Maestros, si nos metemos un poco más a lo que es evaluación, inclusive, tendría que darle los pesos correspondientes cuando elabore mi instrumento de evaluación, los pesos correspondientes a estas capacidades. Comprende y evalúa. ¿Cuál de los dos tiene mayor peso? Mayor demanda cognitiva. ¿Cuál de los dos? Uno contiene al otro. Evalúa.
evalúa, tiene mayor demanda cognitiva, ¿sí? Bien, entonces una vez que ya he conocido mis procesos mis propósitos de aprendizaje, ¿no? Identifico el desempeño que vamos a trabajar. En este caso, justifica que el quehacer tecnológico progresa con el paso del tiempo como resultado del avance científico para resolver problemas. Luego, el otro desempeño opina cómo el uso de los objetos tecnológicos impacta en el ambiente con base en fuentes documentadas con respaldo científico. Frente a mis propósitos de aprendizaje, elaboro mis criterios de evaluación. ¿Sí? Para esta evidencia, tengo que saber cuál es la evidencia que me va a permitir decir que mis estudiantes han logrado el desempeño, la capacidad, la competencia. En otras palabras, esta evidencia me va a decir si el estudiante logró o no logró los propósitos de aprendizaje, ¿sí? Y redacto mis criterios de evaluación. Luego que redacto mis criterios de evaluación, ¿qué se hace? Veo qué instrumento voy a trabajar, selecciono mi instrumento que voy a trabajar para luego aplicarla en la evidencia. Una vez que ya aplico mi instrumento con la evidencia en mano, aplico el instrumento, entonces, ¿qué hago? Empiezo a procesar los resultados y consolido los resultados. Maestros, yo he tratado de hacer con la misma competencia voy a trabajar durante las 2 horas, ¿ya? Miren acá. A ver. Voy a tener que ampliarlo otra vez. Ya. ¿Lo ven bien, maestros? ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Bien. Miren. Para poder consolidar, ¿no? Y para poder ver si el estudiante logró o no logró los aprendizajes a través de la evidencia, tengo que contrastar los aprendizajes con los criterios, ¿no? Contrasto los aprendizajes, los logros de aprendizaje o los propósitos de aprendizaje con mis criterios. Acá tengo mi instrumento, que es una lista de cotejos, en realidad es la más trabajada, es la más trabajada, y la evidencia está aquí. A ver, miren, la evidencia explica a través de un texto la importancia del uso de técnicas agrícolas tradicionales y opina cómo el uso de esas benefician en el ambiente, ¿sí? Aquí está, en mi lista de cotejos está la evidencia. Frente a la evidencia, maestros, voy a ir retrocediendo, ¿sí? Voy a ir retrocediendo. Frente a la evidencia, tenemos los criterios, miren, acá están los criterios, ¿ya? Acá están los criterios que están aquí, ¿ya? Aquí están los criterios. Redacta una justificación científica sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales de su localidad, teniendo en cuenta las ideas científicas, tecnológicas y prácticas cotidianas, de acuerdo a la comprensión de la información. El segundo criterio para evaluar esta evidencia es opina cómo el uso de las técnicas tradicionales impacta en el ambiente en base a fuentes documentadas con respaldo científico. Quiere decir que este estudiante, necesitamos que este estudiante explique. Así me dice mi evidencia, que explique. Entonces, cuando nosotros le pedimos que el estudiante redacte una justificación científica, ¿estaríamos yendo directamente a esa habilidad de explica? Sí nos lleva, porque va a redactar una justificación científica.
Y la siguiente es opina cómo el uso de técnicas. Este criterio está directamente relacionada con la evidencia. ¿Ya? Aquí en esta lista de cotejos tengo también logró, no logró, para cada uno de los criterios, Bien, vamos a ver que en este instrumento, que es la lista de cotejos, nos va a arrojar el logro o la fortaleza del estudiante, la necesidad de aprendizaje o la dificultad. Es lo que nos va a arrojar el instrumento. Es por eso que es muy importante tener el instrumento de evaluación. Si no tenemos el instrumento de evaluación, va a ser imposible detectar cuál fue el logro del estudiante o la necesidad. Generalmente lo hacemos a ojo de buen cubero, ¿no? Bien. Para poder identificar el logro, la fortaleza, la necesidad de aprendizaje o la dificultad, tenemos que analizar la evidencia, maestro. Tenemos que analizarla teniendo en cuenta el criterio, los criterios. ¿Bien? Vamos, acá lo he separado. Esto es lo mismo. Acá está la evidencia. No sé si la puedan ver, la evidencia. Entonces, ¿qué se ha pedido? Miren, maestros, ¿qué se le ha pedido al estudiante? Bueno, yo tengo dificultades, no sé, ya. ¿Qué se le ha pedido al estudiante? Explica a través de un texto la importancia del uso de técnicas agrícolas tradicionales y opina cómo el uso de estas benefician en el ambiente. Vamos a analizar, ¿ya? Lo voy a leer. Dice, las técnicas agrícolas tradicionales de Cajamarca. Las técnicas de cultivo se utilizan en el campo para que haya buena producción de alimentos. Gracias a las técnicas de cultivo, los agricultores logran sobrevivir a la escasez. Logran sobrevivir a la escasez causada por desastres naturales que son las sequías o cambios del clima. Los andenes o terrazas artificiales, miren, los andenes o terrazas artificiales son importantes porque ayudan a reducir el riesgo de heladas, retienen la humedad y las plantas pueden captar más luz solar. Los camellones son importantes porque protegen a las plantas de las heladas. Los bajiales o bosques inundables son importantes porque en ellos se cultiva alimentos que duran poco tiempo antes que los ríos vuelvan a inundarse. Esa es la evidencia. La vamos a analizar ahora. La vamos a analizar. Redacta una justificación científica sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales. Ha redactado con una justificación científica sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales en su localidad, teniendo en cuenta las ideas científicas, tecnológicas y prácticas cotidianas de acuerdo a la comprensión de la información. Sí, los dos primeros puntos está redactando. Sí, maestro, sí. Entonces, analizo la evidencia. Ah, caramba, mi estudiante, la primera dice, las técnicas de cultivo se utilizan en el campo para que haya buena producción de alimentos. Ya, eso puede ser de su autoría. Eso puede ser de su autoría. Pero en el segundo párrafo, miren lo que dice. Gracias a las técnicas de cultivo, los agricultores logran sobrevivir a la escasez causada por desastres naturales, que son las sequías o cambios del clima. Ya, hasta ahí también podría ser de su autoría. Pero en el tercer párrafo nos habla, los andenes o terrazas artificiales son importantes. Ya nos habla de andenes, nos habla de camellones y nos habla de bajiales. Entonces el estudiante allí está redactando y justificando científicamente la importancia del uso de las técnicas tradicionales en su localidad. Entonces, ¿qué le voy a poner acá? ¿Logró o no logró? Logró. Logró.
Entonces, perdón. Voy a salir de acá. Logró. Logró. Coloco, logró. Ya tenemos un logro del estudiante. Tenemos un logro. Opina. Opina. Logró. ¿Ha opinado el estudiante? Sí. ¿Sí? A ver, ¿en dónde ha opinado el estudiante? No, no opina. No, fija. ¿Opina o no opina? No. Cuando él está hablando del uso de los camellones, más abajo está diciendo porque protege a las plantas de las heladas, una explicación allí de lo que él está justificando, o sea, por qué los está mencionando y está dando el porqué de su uso, pues. Ah, pero usted mismo lo dice, explica y justifica. Está justificando. O sea, aquí es causa-efecto de lo que son los bajiales, pero no opina. No El opina. estudiante no opina. Ya. Opinar tiene que fundamentarlo y, bueno, de acuerdo a lo que yo he leído, ¿no? Entonces empieza a opinar. El estudiante no opina. No Entonces opina. aquí, ¿cuál sería su logró o no logró no logró? No logró. No logró. Bien, entonces ya tenemos mi instrumento de evaluación, donde está mi evidencia. Ya tengo la evidencia, maestros, tengo la evidencia. Tengo que analizar la evidencia para ver qué criterio logró el estudiante y qué criterio no logró el estudiante. ¿Sí? Entonces, una vez que ya he procesado y ya vi que él tiene un logro y tiene una dificultad, ¿no? Ahora consolido. Cuando hablamos de consolidación, hablamos de la consolidación de los estudiantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de consolidación puede ser que haya más criterios, ya también, más criterios, ¿ya? La consolidación va en esto. Puede haber más criterios y consolido y digo, muy bien, ¿cuáles logró y cuáles no logró? Y también puedo hacer la consolidación de todos mis estudiantes, si en caso hago una retroalimentación grupal, ¿ya? Porque de todos los niños, de 20, de 30 niños que ustedes tengan, no va a haber, imposible que de los 30 tengan resultados distintos. Siempre se van a agrupar. 10 niños tienen las mismas fortalezas, 10 niños tienen las mismas dificultades, 3 tendrán las mismas necesidades. Entonces consolidan y ustedes recién, al momento de haber consolidado, dicen, piensan en qué estrategia van a utilizar para poder retroalimentar al estudiante. ¿Sí? En el caso, si nos vamos ya a lo que es la virtualidad, porque como voy a repetir, a ustedes los van a evaluar, su evaluación de la etapa descentralizada va a ser virtual, ¿no? Va a ser virtual. Entonces, en este caso, por ejemplo, inclusive tengo que ver qué estrategias de retroalimentación, para qué escenarios, ¿ya? No se olviden de ello. El tipo de retroalimentación que voy a trabajar y el escenario. Lo voy a hacer por WhatsApp, lo voy a hacer de manera, no sé, por Zoom, que es, bueno, sincrónico o asincrónico. Entonces tenemos que prever todo eso para que la retroalimentación sea efectiva. De eso no nos olvidemos, maestros. Como estamos en la virtualidad y los exámenes que le van a tomar a ustedes posiblemente pueda venir un poco de ello, ¿no? Entonces, no se olviden siempre de los escenarios, ¿sí? Bien. Maestra, disculpen. Maestra, disculpe, ¿es igual para inicial? Ah, ¿el examen descentralizado? Sí. Para todos. Ya, pero ahorita lo que usted acá me está explicando, ¿es igual para inicial? Lo que yo estoy explicando. Sí, maestros, es lo mismo. La evaluación es igual desde inicial hasta superior. No cambia. Ok. No cambia, ¿ya? O Gracias. sea, el procedimiento, los elementos, todo es lo mismo. Varía solamente en la gradualidad de la competencia. De la competencia. Exacto. De la competencia, el tipo de evidencia que usted va a Claro, elegir. porque la evidencia que me está mandando, que tiene ahí como Y el ejemplo, es para desempeño. primaria, secundaria.
No, este ejemplo es para todos en realidad. Yo soy profesora de primaria, ¿ya? Pero los ejemplos los he tratado de hacer para todos los niveles, ¿ya? Para inicial y primaria. Ya, maestros, por eso esto es unificado para todos, ¿sí? Bien. Ok, maestra, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta aquí, maestros? Ninguna, ¿no? Voy a avanzar. Bien. Esto ya está. Y esto de acá es una evidencia real, ¿ah? Esta es una evidencia real de un estudiante. Bien, pasamos a lo que es la retroalimentación con la escalera de Wilson. Una vez que ya sé qué estrategia o cómo voy a trabajar, bueno, digo, ¿qué estrategia voy a utilizar? Voy a utilizar la escalera de Wilson. ¿Por qué la escalera de Wilson? La escalera de Wilson no es que sea la más recomendable, pero es la que más se acerca a nuestro trabajo, a nuestro desempeño, ¿no? Es la que más se acerca. Es la que se está promoviendo más, ¿sí? Algunos maestros me preguntaban y me decían, profesora, pero ¿por qué no aplicamos esta y otra? Enséñanos otra. Yo siempre les respondo, apropiémonos de una. Bien. Cojamos bien una estrategia y el resto aplicarla bien, practicarla y luego podemos pasar a otro tipo de estrategia, ¿no? Igual, maestros, con los instrumentos de evaluación. También me preguntaban, profesora, ¿y por qué solamente puedo trabajar con lista de cotejos o con rúbricas? Yo les decía lo mismo, ¿no? Tenemos que aprender primero bien con una, porque en una experiencia de aprendizaje podemos poner 10 instrumentos de evaluación. Oh, caramba, cómo la profesora Dalila aplica todos esos instrumentos de evaluación. Un saludo a la bandera. Miren, he bajado aula después de 12, creo, 14 años, y les digo esto. En la primera experiencia de aprendizaje, que yo las hago porque yo no trabajo con Aprende en Casa, solamente apliqué lista de cotejos. Ahora ya estoy aplicando mis rúbricas, ¿no? Entonces, no es una camisa de fuerza, porque la lista de cotejo, elaborándola bien, también te va a permitir ver el proceso de los estudiantes. ¿Saben en qué va a variar? Va a variar en la calidad del criterio. En que si usted va a desagregar más el criterio. Entonces, a más precisión del desempeño o del criterio, es mejor la evaluación. ¿Ya, maestros? Bien, la escalera de Wilson, ¿qué nos dice? La escalera de Wilson tiene 4 pasos, ¿no? O 4 peldaños, si hablamos de escalera, ¿no? Es clarificar, valorar, expresar inquietudes, hacer sugerencias, ¿no? Capacitaba yo a algunos docentes y les preguntaba sobre lo que era clarificar, ¿no? A ver, yo quiero preguntarle a algunos de ustedes, ¿qué es, maestro, clarificar? ¿Qué hora es? No, hasta las 7. Uy, no. Maestro, voy a continuar, ¿sí? Voy a continuar. Sí, porque solamente es hasta las 7. Ya. Les preguntaba a los maestros y les decían, ¿qué era clarificar? ¿No? ¿Qué era valorar? ¿Qué era expresar inquietudes? Y cuando yo les preguntaba, ¿qué era expresar inquietudes y hacer sugerencias? Me decían, profesora, yo no puedo aplicar la escalera de Wilson. ¿Por qué? Porque mis niños no hablan. ¿Ah, sí? Sí, más que estamos en la virtualidad, no hablan los chicos. Entonces no expresan, miren, no expresan sus inquietudes mis estudiantes. Y tampoco pueden hacer sugerencias. Esta escalera de Wilson, ¿es para que los niños expresen inquietudes? ¿Es para los niños? Por lógica, maestros, por lógica. ¿Quién es el que aplica la evaluación? Es el docente. Y esta estrategia de la escalera de Wilson es para nosotros, es para mí como docente, no para el estudiante. Es para mí. Entonces, esa escalera de Wilson, esa estrategia me va a permitir a mí retroalimentar a mi estudiante. Entonces, antes que yo le ponga un calificativo, cuando hablamos de calificativo o un nivel de logro, ya vamos a llamarlo como un nivel de logro, para ver en qué nivel está A, B, C, D, A, B, C o A, D.
Antes, miren, antes de colocarle eso y saber qué dificultades ha tenido mi estudiante, yo tengo que primero clarificar. ¿Quién se va a clarificar? Yo me voy a clarificar. El alumno no, yo como profesora. Ah, caramba, pero este niño sí sabe, ¿qué pasará? No ha hecho bien la evidencia. Ah, lo voy a llamar. Lo voy a llamar por teléfono y le digo, Juancito. Juan, he estado revisando tu evidencia, pero acá veo algunas incongruencias. ¿Me puedes explicar, a ver, qué aprendiste al realizar esta actividad? Y Juan me empieza a decir toda la clase. Y yo digo, ¿qué pasó entonces? Y le empiezo a preguntar. Y me doy cuenta que Juancito sí hizo bien, sí aprendió. Ya me clarifiqué como docente, ahora lo voy a valorar en su evidencia. Lo valoro. Y le digo, Juan, muy bien, ¿podrías enviarme nuevamente? Miren, ¿puedes enviarme nuevamente? Porque me di cuenta de que él sí lo sabe. Sí lo sabe. Muy bien, ya me clarifiqué. Otra forma de clarificarme para poder tomar decisiones en la evaluación. Ah, caramba, acá me ha escrito una carta, pero está borrosa. No, en realidad no sé si está bien escrito o no está bien escrito. Lo llamo por teléfono. Ramón, ¿qué quisiste decir en la carta, hijo? Dígame, Miss. Dice, ¿qué quisiste decir en la carta? Profesora, es esto, y yo anoto, me clarifico, maestro, me clarifico. Yo, como maestra, me clarifico para poder valorar al estudiante. Una vez que yo me clarifico y sé que ese estudiante sí aprendió, o sé que en esa evidencia que está borrosa no se ve y lo vuelvo a llamar y le digo, ah, mira, acá no lo entiendo cuál es el resultado de este problema. ¿Cuánto te salió? Tanto, profesora. Perfecto. Ah, no. Fue la cámara, la evidencia estuvo mal. Perfecto. Maestra, disculpe. Profesora. Maestra, disculpe que lo corte. Sí. Pero muchos profesores no hacen eso, ¿no? Porque en vez que le llamen a la mamá o que le llamen al alumno cuando no parece muy bien sus evidencias cuando mandan, ellos empiezan a decir que por favor, que escriban bien, que manden eso, que empiezan a decir, ¿no? Mandan por mensaje. O sea, no explican, no llaman así como usted está haciendo, ¿no? Maestra Vanessa, pero acuérdese que se está preparando para el examen. Soy en Luz el Amparo. examen del ministerio, ahí no va a haber que no quiso llamar, no. No puedo. Es cómo debe hacerlo, por favor. ¿Cómo debe hacerlo? Miren. Exacto. ¿Ya? Su pensamiento en el momento del examen, usted tiene que hacer lo que se debe hacer. Aquí estamos haciendo lo que deben hacer los maestros. Si no lo hacen y los padres no, ese es asunto aparte, tema aparte. ¿Sí? Soy Luz Amparo, Profesora. Luz Amparo. Ah, porque acá dice Vanessa. No, Luz Amparo. Ah, ya, Luz Amparo. Profesora. Bien. Sí, maestro Ramón. Esa parte de clarificar también es cuando nosotros también, cuando hacemos que el niño mismo reconozca cuál fue el error, ¿verdad? En caso tal, no decir te equivocaste acá, sino que irlo llevando para que él reconozca su error en una actividad, también se podría manejar como ese término. A ver, miren, clarificar de inicio solamente es para valorar, para que usted encuentre dificultades y necesidades o fortalezas. Ahora entramos. Ahora, valoro. Ahora recién valoro porque ya me clarifiqué. O sea, quiero ahora ver qué fortalezas y qué dificultades tiene mi alumno luego de haberme clarificado, ¿no? Entonces le digo al estudiante, en relación, estamos con la misma evidencia anterior, ¿ya? Redactaste muy bien tu texto con las ideas científicas sobre la importancia de las técnicas agrícolas tradicionales. Te felicito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar lo que hizo bien y hay que decirlo. La valoración es explícita. Hay que decirlo, maestro. No basta valorar y decir, hola, Ramoncito, qué lindo, qué bonito que trabajas, Ramón. Felicitaciones, hijito. Sigue adelante, ¿ya? Sigue avanzando. Chao, nos vemos mañana.
Eso no es valorar el trabajo. Valorar el trabajo es decirle al estudiante, aquí estás parado. Eso es lo que sabes. Y ahí aplicamos entonces, ¿no?, las zonas de desarrollo, ¿no? La zona de desarrollo de Vygotsky, ¿no? Aquí estás parado. Eso es lo que tú sabes, mira. Te felicito porque tú sabes hacer eso. Pero hay que explicarle, hay que decirle al estudiante de acuerdo a criterio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A ver, retrocedemos, por favor. Aquí está, ve. Este es un logro. Un logro. Ese logro lo estoy diciendo aquí, en la valoración. Redactaste muy bien tu texto con las ideas científicas sobre la importancia de las técnicas agrícolas tradicionales. Te felicito. Ahora viene a expresar inquietudes. ¿Las inquietudes de quiénes son? Es del maestro. Las dificultades que hemos encontrado en el estudiante, mire, las dificultades que hemos encontrado en el estudiante es que el estudiante no opina, ¿no? Acá sabe, no logró, no opina. Ese criterio que no logró el estudiante es la dificultad que encontró el maestro. Es la dificultad que encontró el maestro del estudiante. Y esa dificultad que encontró el estudiante se transforma en las inquietudes del maestro. ¿Por qué mi estudiante no puede opinar? ¿Qué tengo que hacer para que mi estudiante opine? ¿Sí? Entonces, las dificultades de mi estudiante son las inquietudes del maestro. ¿Ya? Eso no olviden, por favor. Dificultades del estudiante son las inquietudes del maestro. Es lo que usted me preguntaba, profesor Ramón. Entonces, las inquietudes o las dificultades del estudiante o los errores no pueden ir en clarificar, porque como su nombre mismo lo dice, se clarifica usted para valorar. ¿Ya? Entonces, en la expresión de inquietudes, viene a ser ya la parte reflexiva, de llevarlo al estudiante a que él identifique su error trabajando con el enfoque crítico reflexivo. Lo voy a llevar a la reflexión al estudiante, ¿sí? Entonces, expreso las inquietudes y le digo, como él no ha opinado, yo no le voy a decir, ¿sabes qué, Ramón? Tú no has opinado, pues, estás mal. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no opinas? No, el maestro tiene que, a través del enfoque reflexivo y con preguntas abiertas, maestro, preguntas abiertas, expresar las inquietudes. Y decimos, ¿cómo impacta al ambiente? ¿Cómo impacta al ambiente el uso de esas técnicas agrícolas tradicionales? Entonces, el estudiante me va a dar su opinión, ¿no? Me va a dar su opinión. Y una vez que el estudiante me da su opinión y le pregunto, ¿no? De repente hago la repregunta ahí. ¿Cómo, has escuchado tú en la televisión, en la radio, cuando la gente opina? Sí, profesora, muy bien, ¿no? ¿Y eso qué sería? Ah, son opiniones que dan sobre las técnicas agrícolas tradicionales, ¿no? Inclusive hay personas que refutan y que dicen que no, que mi opinión es distinta. Perfecto. Entonces, ahondo más en esta inquietud que tiene el estudiante, que viene a ser su error, su dificultad, para hacer y darse cuenta que el estudiante sí puede opinar. Luego de ello, hago la sugerencia. La sugerencia para que él pueda llegar a opinar. Pero mejor sería llevarlo a través de las preguntas a que el estudiante mismo te dé la estrategia de mejora, ¿sí? Y luego hacemos la sugerencia, te proporciono esta información para que leas y luego redactes tu opinión. Miren, una vez que ya he ahondado en todo con el estudiante y se dio cuenta de que él no opinó, y él te va a decir una estrategia para que pueda opinar, pero tú también le proporcionas una información para que leas y luego redactes tu opinión sobre el impacto del uso de técnicas agrícolas tradicionales en el ambiente. ¿Bien? Bien, maestros. Entonces, la ruta para evaluar y retroalimentar tenemos acá, planteamiento,
Planteamos el propósito, formulamos los criterios, determinamos las evidencias, elaboramos los instrumentos, consolidamos los resultados y planteamos la estrategia de retroalimentación. ¿Sí? Vamos a analizar la estructura de un criterio de evaluación. ¿Ya? Los criterios de evaluación deben de tener una acción o un verbo, que en este caso es redacta, ¿no? Se dan cuenta que estoy cogiendo el mismo criterio, ¿ya? El mismo criterio. El verbo o la habilidad que él va a redactar, tiene que haber un campo temático también, tiene que haber un campo temático, es una justificación científica sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales de su localidad y la condición. ¿Cómo lo va a hacer? Teniendo en cuenta las ideas científicas, tecnológicas y prácticas cotidianas de acuerdo a la comprensión de la información. Si nos damos cuenta, un criterio, antiguamente trabajamos con los indicadores que tenían los mismos elementos. Es que en sí es un indicador, porque te va a decir, te está indicando qué es lo que sabe el estudiante. No olvidemos, maestros, que también los criterios de evaluación tienen que ser observables y evaluables. Yo no puedo colocar un verbo que no es evaluable ni es observable, ¿no? Imposible, no podríamos evaluar. Acá tenemos, perdón, se demora esto, tengo dificultad. Ya, acá tenemos el siguiente criterio que es opina. Opina cómo el uso de las técnicas tradicionales impacta en el ambiente, en base a fuentes documentadas con respaldo científico, ¿no? El verbo es opina, el campo temático, cómo el uso de las técnicas tradicionales impacta en el ambiente, y la condición en base a fuentes documentadas con respaldo científico, ¿no? Entonces, estos son los elementos de un criterio de evaluación. Disculpen que les estoy haciéndolo rápido. Sabía que me iba a demorar en eso. Perdón, maestro. A ver, voy a salir de esto. Uy. Disculpen, yo tengo la dificultad. Ya. Yo no sé si no lo puedan ver, maestros, porque tengo la dificultad acá en la laptop. ¿Eso sí lo pueden visualizar? Sí, se puede ver. ¿Sí? Ya. Ya. Lo importante es que me escuchen. Yo les voy a enviar esto. ¿Ya? Pasamos a lo que son las rúbricas, que vienen a ser los instrumentos de evaluación. En este caso, hay dos tipos de rúbricas. Las rúbricas holísticas y las rúbricas analíticas. ¿Sí? Las rúbricas son guías precisas, que te va a decir en qué nivel, ¿no?, de desarrollo de la capacidad o de la competencia está tu estudiante, ¿no? Va a valorar aprendizajes, miren, valora aprendizajes y valora productos, ¿ya? Valora aprendizajes y productos. Desglosan los niveles de desempeño con criterios específicos, ¿no? Entonces vamos a desglosar o a desagregar de los niveles de desempeño criterios específicos de avance. Indican los logros también. La rúbrica termina al final con un nivel de logro. Es igual para la lista de cotejo, pero maestros, no estamos acostumbrados a procesar la lista de cotejos. Siempre lo hacemos a ojo de buen cubero. Ya en otra oportunidad les podré explicar eso. Cualifican progresivamente el logro de aprendizajes. Las rúbricas retroalimentan en aspectos específicos. Las rúbricas también permiten la autonomía de los estudiantes, ¿no? Porque ahí tú le das la rúbrica y el estudiante, yo quiero estar en nivel 4. Muy bien, tienes la oportunidad entonces de poder hacer todo lo que te pide ese indicador, ¿no? O ese descriptor, para que tú logres el nivel 4 y te saques AD. Eso es lo que yo le digo a mis estudiantes todos los días. Yo les mando sus criterios de evaluación. Y les digo, pero ustedes ya no tienen por qué sacarse B, porque ahí están los criterios. Prácticamente le estoy diciendo, mira, haz esto, haz lo otro, ahí están todos los pasos. Y ya estoy logrando, ya yo casi no retroalimento. Encontré el truco. Y autoevaluación y evaluación. La rúbrica permite la autoevaluación y la evaluación. Autoevalúas tu trabajo y el proceso y evalúas de manera general, ¿no?
¿Alguna pregunta, maestros, hasta ahí? No sé, lo estoy haciendo muy rápido. Bien, quiero ser un poco clara. El uso de los tipos de rúbricas, ¿ya? Las rúbricas holísticas tarda en tiempo para calificar, menos tiempo para calificar. Por lo mismo que son holísticas, los indicadores son pocos, los criterios son pocos. Las rúbricas analíticas se necesita más tiempo para calificar, porque son más desagregadas. En las rúbricas holísticas, la valoración integrada del desempeño, ¿sí? Entonces, yo tengo un conjunto de desempeños que los voy a transformar en una rúbrica holística, ¿sí? Porque quiero ver el producto, ¿ya? Es de manera integrada. Para hacer eso, si esos desempeños que son de tal competencia a través de una rúbrica holística, esa rúbrica holística me va a permitir decir si se cumplió o no se cumplió esa capacidad o esa competencia, ¿sí? O de lo contrario, agrupo las capacidades, los desempeños de tal capacidad, hago una rúbrica holística y me doy cuenta si mi estudiante logró o no logró esa capacidad. Las rúbricas holísticas no determinan componentes de proceso. No va a ver en qué se está equivocando mi estudiante, sino ve en global, el producto final. Valoración general, la calidad del producto. Y la retroalimentación obviamente es limitada, porque ve de manera global. Este tipo de rúbricas se puede trabajar para el logro de las competencias, el estándar, y también al finalizar la experiencia de aprendizaje. Lo voy a hacer de manera global, ¿sí? La rúbrica analítica, a diferencia de la holística, valora las partes del desempeño. Tengo mi desempeño, ese desempeño lo voy a desagregar. Voy a hacer, hablemosle, subdesempeños, ¿ya? Desempeños más pequeñitos, lo voy a desagregar, porque yo quiero ver el proceso. Lo voy a desagregar quizá en procesos cognitivos para lograr algo, ¿sí? Esas rúbricas analíticas desglosa componentes para calificación total. O sea, voy a desglosar todo, un desempeño lo desgloso para ver si cumplí con ese desempeño. Es por eso la pregunta anterior. Yo voy a hacer mi sesión de aprendizaje y me doy cuenta que en la experiencia mis criterios apuntan al producto general. Pero ¿qué hay de mi sesión de hoy día? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que desglosarlo, tengo que desagregarla, ¿no? Para que yo califique la sesión, la actividad de ahora. Esa calificación, a través de la rúbrica analítica, me va a permitir ver el producto final, ¿sí? Esos suman al producto final, pero sí debe haber también aplicar una rúbrica holística para toda la experiencia. Determina el estado del desempeño. No logró, sí logró, todavía le falta a mi estudiante, redacta bien, todavía no le falta trabajar conectores, ¿no? Entonces, voy a ir viendo el proceso. Retroalimenta de forma detallada. Claro, al ser desagregada los desempeños, ¿sí? La retroalimentación va a ser detalladísima. Va a apuntar directamente a lo que yo quiero lograr hoy con mi estudiante. Es por eso que la holística es limitada, porque la holística se da en el producto final, ¿sí? Entonces, las rúbricas analíticas se deben trabajar para poder trabajar capacidades, desempeños también, ¿sí? ¿Alguna pregunta, maestro? Voy a correr, si no, nos quedamos para el siguiente martes, siguiente jueves. ¿Alguna pregunta, maestros? ¿Ninguna? ¿Están ahí? Sí, no, ninguna pregunta para mí. Bien. Maestros, ¿qué les parece si hacemos ahora ya, porque nos falta y no vamos a tener tiempo? ¿Sí? Hasta donde hemos avanzado.
Ya está bien. Hasta donde hemos avanzado, si no, no vamos a resolver en ningún caso. Bien, ya el caso 1, facilísimo pues, ¿no? Es desagregar los criterios de evaluación de la experiencia de aprendizaje de acuerdo a la actividad o tarea asignada al estudiante, por lo que les acabo de explicar. El caso 2 son todas las anteriores. También les expliqué, hay que plantear el propósito, conocer el propósito, plantearlo, formular los criterios. Vayamos al caso 3. A ver, ¿cuál sería entonces la respuesta en el caso 3? Ya, ahí sí lo saben, pues. ¿Cuál sería la respuesta en el caso 3? Yo había dicho la D. Yo había dicho la D. Ya. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, maestros? Como hablaba de formación formativa, sería entonces el caso de María, la A. Claro, es María. La docente María propone que deberían utilizar tanto la rúbrica analítica como la rúbrica holística. Ya. Lo que pasa que, maestros, que no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Sí? Nosotros trabajamos la experiencia de aprendizaje con un producto final. Ese producto final se puede aplicar la rúbrica holística para ver si se logró o no se logró parte de las capacidades que se está trabajando en el mes o a las 3 semanas. Y las rúbricas analíticas son las que debemos de trabajar diariamente. Entonces debemos de trabajar los dos tipos de rúbrica. La respuesta es la A. Bien. Continuamos. Después ya lo coloco, maestros, para poderles enviar. Caso 4. La maestra Juana fue monitoreada por su directora y durante la observación se evidencia que la maestra Juana tiene dificultades para retroalimentar a sus estudiantes, evidenciándose la falta de experticia en el antes de la retroalimentación. ¿Qué actividades debe realizar la maestra Juana antes de la retroalimentación a sus estudiantes? A. Luego de recepcionar las evidencias, debe analizarlas, contrastándolas con los criterios de evaluación, identificar logros, dificultades y necesidades. Y antes de darle una valoración, debe contactarse con el estudiante para clarificar sus dudas y tomar la mejor decisión al momento de retroalimentar. B. Luego de recepcionar las evidencias, debe identificar logros, dificultades y necesidades de aprendizaje y darle una valoración de acuerdo al instrumento de evaluación aplicada. C. Luego de recepcionar las evidencias, debe contrastarlas con los criterios de evaluación, identificar dificultades y necesidades y darle una valoración de acuerdo al instrumento de evaluación aplicada. ¿Cuál es la respuesta, maestro, luego de la explicación? Para mí, digo que es la A. Mis buenas noches. Bien. La A. Bien. Buenas Muy noches, bien, maestra, la A. La A, es la A. ¿El truco dónde está, maestro? ¿Dónde está el truco acá? Acá ve. ¿Dónde va a clarificar? Donde va a clarificar. Ahí está el truco. ¿Ya? Porque la otra, la siguiente también está bien. ¿No? Sí, está bien, pero está mencionando darle primero una valoración antes de hacer la retroalimentación, pues. Muy bien, maestro. La respuesta es la A. La A, ¿ya? Pasamos al caso 5. La maestra Juana fue monitoreada por su directora y durante la observación se evidencia que la maestra Juana tiene dificultades para retroalimentar a sus estudiantes, evidenciándose la falta de experticia en el después de la retroalimentación. Su directora le comentó utilizar la estrategia de la escalera de Wilson, pero ella aún no logra diferenciar qué tipo de preguntas le facilita cumplir con los pasos de dicha estrategia. 1. Explícame, ¿qué aprendiste al realizar esta actividad? Felicitaciones. 2. Redactaste muy bien tu texto con las ideas científicas sobre la importancia de las técnicas agrícolas tradicionales. Te felicito, lograste un buen trabajo. 3. ¿Cómo impacta al ambiente el uso de estas técnicas agrícolas tradicionales?
Te proporciono esta información para que leas y luego redactes tu opinión sobre el impacto del uso de técnicas agrícolas tradicionales en el ambiente. Frente a ello, le ayudamos a la maestra Juana a ubicar las premisas y preguntas en el orden que corresponde a cada etapa de la escalera de evolución. ¿Cuál es la respuesta, maestros? La A, Miss. La. A ver qué La. dice. La. Maestros, es más fácil. La. Es más fácil responder pues después de la explicación, ¿no? Pero en realidad deberíamos de haberlo hecho al contrario. ¿Sí? Ya, es la A. Es la A, maestros. La sugerencia es hacerlo al contrario, ¿ah? Primero los casos y después la explicación. Porque ahí se les genera el conflicto cognitivo. Bien. Es la A. La respuesta es la A, maestros. Es la A. Bien, continuamos. ¿En qué caso vamos? Caso 6. ¿Ya? En el trabajo colegiado de la institución educativa Madre de Dios, los docentes seleccionaron esta evidencia. Explica a través de un texto la importancia del uso de técnicas agrícolas tradicionales y opina cómo el uso de estas benefician en el ambiente. Ellos, al no tener información clara de la elaboración de los criterios de evaluación, no saben cuál elegir. Ahí aprieten esa cosita. Ahí. Para evaluar de manera coherente. Los ayudamos. No. A. Redacta un texto sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales de su localidad, teniendo en cuenta las ideas científicas, tecnológicas y prácticas cotidianas de acuerdo a la comprensión de la información. Siguiente. Menciona cómo el uso de las técnicas tradicionales impactan el ambiente en base a fuentes documentadas con respaldo científico. B. Redacta una justificación científica sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales de su localidad, teniendo en cuenta las ideas científicas, tecnológicas y prácticas cotidianas de acuerdo a la comprensión de la información. Opina cómo el uso de técnicas tradicionales impacta en el ambiente en base a fuentes documentadas con respaldo científico. Y C. Explica sobre la importancia del uso de técnicas tradicionales de su localidad, teniendo en cuenta las ideas científicas, tecnológicas, de su localidad, teniendo en cuenta las ideas científicas, tecnológicas y prácticas cotidianas de acuerdo a la comprensión de la información. Y opina el uso de las técnicas tradicionales que impactan en el ambiente en base a fuentes documentadas con respaldo científico. ¿Cuál es la respuesta, maestros? La B. La C. ¿Será la C o será la B? Para mí B. Es una justificación, eso lo acabamos de ver, pues. Sí. ¿Se han dado La cuenta? Yo he elaborado mis casos. Mis casos están elaborados por mí, ¿no? Entonces, le he hecho relacionar la parte teórica con el caso, ¿ya? La respuesta es la B, maestros. La B. Porque va a redactar una justificación. Miren, la A no puede ser, redacta un texto nada más dice. Pero acá dice redacta una justificación Una científica. justificación científica. ¿Ya? Y acá dice explica sobre la importancia. Explica. Lo puede explicar de manera oral. Pero acá le está pidiendo redacta. Redacta una justificación. ¿Ya? Muy bien. La respuesta es la B. La B. Pasamos al caso 7. Ya. Aquí tendrías que darle la teoría. A ver, maestros, hagamos este caso. En la institución educativa es ubicada en el pueblo de la región Amazonas. Les leo. En la institución educativa Madre de Dios, ubicada en un pueblo de la región Amazonas, una docente selecciona este desempeño. De las variables que influyen. Profesora, deje escuchar. Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno o objeto natural o tecnológico. Plantea hipótesis que exponen la relación causa-efecto y determinan las variables involucradas. Y durante el monitoreo, la directora le hace referencia a que tiene dificultades para precisar desempeños, pues no refleja el contexto del estudiante y el desempeño es muy ambiguo para una sola sesión de aprendizaje. ¿Cuál de esas afirmaciones es la correcta? No.
La directora no tiene razón, porque la autonomía del maestro le permite trabajar los desempeños conforme al currículo nacional para no alterarlos. B. Sí, muy de acuerdo. La directora identifica que el desempeño no está precisado ni contextualizado. C. Sí, muy de acuerdo. La directora identifica que el desempeño no está precisado. Y D. No, la directora no tiene razón, pues el docente tiene la potestad de precisarlos o no. Eso no altera el propósito de la sesión. ¿Cuál es la respuesta, maestros? Miren, aquí está el desempeño. Preguntas. Perdón. Ya, aquí va. Primero hay que identificar, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Es sí o es no? Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno tecnológico. Plantea hipótesis que exponen la relación causa-efecto y determinación de involucrados. La directora le está diciendo que este desempeño que está en su sesión Muy ambiguo. es muy ambiguo, ¿no? No está precisado, no está contextualizado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, yo sí. Ya, usted sí, maestro Ramón, voy a prender mi luz. ¿Qué más? ¿Quién más está de acuerdo o no está de acuerdo? Uy, no se puede prender la luz, pero sí me veo, creo, ¿no? Ya. Sí, todavía se ve. Todavía. Bien. A ver, maestros, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Es sí o es no? Sí. Ya, les voy a dar la respuesta. La directora sí tiene razón. Sí, sí tiene razón. Entonces descartamos la A y descartamos la D. Pero ¿cuál es la verdadera? ¿La B o la C? La B. La B. La B. Definitivamente es la B. Acá le está dando la respuesta, acá. No está contextualizada, dice, ¿no? Ni está precisada. O sea, la directora está dándole, hay que darle la razón a la directora, porque este desempeño que está acá está muy ambiguo. Miren, le falta precisar. Si imagínense, es en la región de Amazonas, ¿no? Donde dice, ¿no? Las variables que influyen en un hecho natural, fenómeno u objeto natural. De repente está lloviendo. Está lloviendo y estoy en mi clase y está que llueve. Y justo hago esta clase. Debería de contextualizarla o precisarla, ¿sí? Bien. Vamos a ver la teoría de este caso. Acá. Los desempeños de grado. Los desempeños de grado, ¿no? Del grado, son descripciones, eso ya sabemos, específicas de lo que hacen los estudiantes, ¿no? Respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. También ilustran las actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado. Son criterios que orientan lo que deben saber hacer los estudiantes en el grado. Y estos desempeños pueden ser precisados para adaptarse al contexto o a la situación significativa sin perder sus niveles de exigencia. O sea, no vamos a perder el sentido del desempeño. Ah, no me gusta este desempeño, lo voy a cambiar. No, los desempeños no se deben cambiar. Si cambiamos el desempeño, cambiamos el sentido de los propósitos. Entonces el desempeño debe estar intacto, pero sí se puede contextualizar o se puede precisar. O sea, hacerlo un poco más específico, ¿sí? Adecuarlo también, ¿no? Sí, se puede adecuar. Bien. Parece que la clase pasada les hablé qué es lo que tiene cada desempeño, ¿no? Sí les hablé de los elementos del desempeño. Bien. Acá hay ejemplos de cómo precisar los desempeños. Voy a coger el que estábamos trabajando. Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico. Plantea hipótesis que exponen la relación causa-efecto y determinan las variables involucradas. ¿Qué es lo que voy a cambiar acá? ¿Qué voy a precisar?
¿El campo temático o la situación o condición? Voy a precisar el campo temático, maestros. Voy a precisar el campo temático. ¿Ya? Entonces acá, aquí ya está precisada, dice, formula preguntas acerca de las variables que influyen en la formación de las nubes. La formación de las nubes, ¿qué viene a ser? ¿Es un hecho? ¿Cómo? ¿Es un fenómeno natural? Es un hecho. Un fenómeno natural, ¿eh? Ah, aquí, miren, ahora vamos, todo tiene relación. Si nosotros no conocemos nuestra competencia o nuestra capacidad o nuestros desempeños, no vamos a poder evaluar, no vamos a poder precisar. Para precisar necesitamos libro en mano, a la luz de la teoría. Tengo que saber qué es un hecho, qué es un fenómeno o un objeto natural o tecnológico. Entonces, el maestro tiene que tener el conocimiento disciplinar para poder precisar. ¿Ah? Entonces, precisamos acá y a la vez contextualizamos, ¿no? Formula preguntas acerca de las variables que influyen en la formación de las nubes. Plantea hipótesis que exponen la relación causa-efecto y determinan las variables involucradas. Aquí, otro. Miren, predice de qué trata el texto. ¿Y cuál es su propósito? Este es el campo temático, el texto. Pero ¿cuántos tipos de textos tenemos? Muchos tipos de textos, ¿no? Dice, ¿y cuál es su propósito comunicativo a partir de algunos indicios como títulos, ilustraciones, palabras conocidas o expresiones? Entonces, si yo coloco, predice de lo que trata el texto, estoy así, siendo muy ambigua. No sé qué tipo de texto voy a trabajar. Pero si yo quiero trabajar la leyenda, entonces cambio. La leyenda es un texto, ¿no? Pero es una leyenda. Predice de qué tratará la leyenda. Miren, simple, ya cambié. Estoy precisándolo. Y si lo quiero contextualizar, maestro, si lo quiero contextualizar, decimos, predice de qué tratará la leyenda, a ver, de la guerra, no sé, la leyenda, a ver, se me ocurre algo. Ustedes viven, a ver, del Amazonas. Predice de qué tratará la leyenda. Del Chuyachaki. Ya, del Chuyachaki. Ya, del Chuyachaki, de nuestra región. Ya lo estamos contextualizando. ¿Sí? Entonces, contextualizo a mi contexto y preciso qué es lo que quiero enseñarle a mi estudiante. A más precisión del desempeño, mejor aprendizaje para mi estudiante y mejor lo voy a evaluar. Voy a evaluar de mejor manera. ¿De maestros? Porque no se olviden que dentro de los textos tenemos tipos de estructuras. ¿Sí? Acá, adecúa su texto oral a la situación comunicativa. ¿Cuál es el campo temático? Su texto oral. Entonces acá, del texto oral, ¿qué voy a hacer? La conversación. Adecúa su conversación a la situación significativa. Miren lo fácil que es, maestros. Lo fácil que es. Y aquí al final hay una de matemática que tiene dos contenidos en uno. Mide y compara la masa de los objetos. Entonces, y el tiempo. En la sesión de hoy día voy a trabajar mide y compara la masa de los objetos. Ya no lo menciono el otro. Esto lo trabajo después. Mide y compara el tiempo usando medidas convencionales y no convencionales, ¿no? Entonces, eso se refiere a lo que es la precisión de los desempeños. Maestros, ¿alguna pregunta? Ya no va a alcanzar el tiempo, porque acá tenemos más para poder trabajar. ¿Preguntas, maestros? ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta? Continuamos con este caso, maestros, nos vamos a quedar inconclusos. Bueno, vamos a continuar con este caso, ¿ya? Caso 8. La docente Aurora desea verificar en qué nivel de logro en producción de textos
están los estudiantes del 4º grado. Para ello realiza la actividad de producir una carta. Ella les da las indicaciones correspondientes. Redactar una carta dirigida a su profesora Aurora, recomendándome que la novela Matilda la incluya en el plan lector. Recuerden redactar la carta teniendo en cuenta su estructura. Su estudiante Nicolás redacta de la siguiente manera. Así, ahí está. La carta de Nicolás. Lunes 5 de octubre, estimado profesor, estimada profesora, bueno, Yajaira creo que dice, o Aurora, bueno, Yajaira. Tengo el agrado de escribirle para recomendarle un libro del plan lector, el cual se realiza todos los días. Matilda es un libro que para todas las edades, es un libro para todas las edades escrito por Roald Dahl y es un excelente libro. Matilda es una niña muy encantadora y posee unos extraños poderes, pero tiene unos padres horribles. A ellos no les importa lo que pasa con ella, ni le prestan atención. En el colegio, Matilda es una genio, pero se encontrará con una espantosa directora que odia a los niños, pero también se encontrará con una profesora maravillosa que necesita la ayuda de sus especiales facultades. Continúa escribiendo Nicolás. Personas de todo el mundo adoran a este personaje que ya han protagonizado una película. Yo le recomiendo este libro, pues es muy interesante. Presenta muchos valores y la historia es muy emocionante. Espero que le guste. Nicolás Chávez Albornoz. ¿En qué nivel de logro estaría este estudiante? A ver, maestros, ¿qué podemos decir? ¿En qué nivel de logro? ¿Logrado? ¿Logro destacado? ¿Proceso o inicio? Logro destacado. Logro destacado. ¿Cuáles son las razones del logro destacado? A ver, maestros, ¿qué dicen? Bien, la respuesta es logro destacado. Es logro destacado. No puede estar en el nivel logrado. Es un logro destacado. Vamos a ver por qué. El niño escribe. Ya, escribe una carta. El tema es recomendación de un texto. El destinatario, el profesor. Propósito, para recomendar la novela Matilda para que sea incluida en el plan lector. ¿Qué tipo de registro ha hecho el niño? Es un registro formal. El lenguaje que usa, por ejemplo, estimado profesor, tengo el agrado. Estructura sus ideas, desarrolla su estructura, sus ideas en párrafos. Logra separar en subtemas, ¿no? Y tenemos acá. Perdón, voy a ampliarlo. Tenemos acá, ¿no? Presenta el libro y su autor, miren. Presenta el libro y su autor. No le pedimos que haga eso a la niña o al niño, pero eso es un agregado. Hace una breve sumilla, ¿no? Del texto. Empieza a explicar cómo es la directora, cómo es la maestra, cómo son sus padres. Utiliza conectores, diversos conectores, cuál, pero, ¿no? Podemos decir entonces, que este estudiante establece relaciones entre las ideas a partir del uso adecuado de algunos conectores, como por ejemplo, pero, para contrastar dos ideas, ¿no? Dos ideas, porque acá está trabajando, por ejemplo, pero se encontrará con una espantosa directora, ¿no? En el colegio Matilda es una genio, pero se encuentra con una espantosa directora, ¿no? Entonces utiliza esos conectores. La otra razón por qué es destacado. Presenta un dato interesante sobre el personaje. ¿Cómo es el personaje, no? Y concluye. Yo le recomiendo este libro que es muy interesante, presenta muchos valores y la historia es muy emocionante. Se puede observar que el estudiante usa un vocabulario variado porque utiliza una variedad de adjetivos que califican como niña muy encantadora, excelente libro, padres horribles, espantosa directora, profesora maravillosa, especiales facultades, historia muy emocionante.
Asimismo, utiliza recursos ortográficos para darle sentido y claridad a su texto. Por ejemplo, el punto y seguido para separar expresiones e ideas y el punto y aparte para separar párrafos. Bien, maestros. Entonces, podremos decir que es un logro destacado, pues la maestra solamente le pidió esto, redactar una carta dirigida a su profesora Aurora, recomendándome que la novela Matilda la incluya en el plan lector. Recuerden redactar la carta teniendo en cuenta su estructura. Nada más es lo que pido. Pero este niño está en un logro destacado. Sobrepasó los estándares en este caso, ¿no? Es por eso que está dentro del nivel de logro destacado. Bien, maestros, ¿alguna pregunta? Nos quedamos en el caso 8. Por acá tengo más, que eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Bien, ¿preguntas, maestros? Creo que he sido muy rápida. Preguntas, por favor, antes que nos despidamos. ¿Ninguna pregunta, maestros? ¿Alguna opinión? Nada. Gracias, profesora. Gracias por aclarar las duditas que tenían por allí. Gracias, maestro. Bueno, me despido de ustedes. No sé si se inscribieron en el formulario. No, yo no. No. Está en el chat. Lo voy a volver a enviar. Está en el chat. Ahí está, por favor. Se inscribe en ese formulario. La asistencia, por favor. Pero aquí me dice ya respondido. Sí. Los que ya han estado la semana pasada ya están inscritos prácticamente, ¿no? Están con su asistencia, me parece. Y los nuevos, sí, por favor. Ahí para registrarse. Bueno, maestros, se registran y les invitamos pues para el próximo jueves, que vamos a seguir trabajando conmigo. Y me parece que los días martes trabajan con secundaria, ¿no? Como se han podido dar cuenta, estoy tratando de hacer los casos para ambos niveles, primaria y inicial y primaria, aunque también puede ser para secundaria, son casos generales. Bien, maestros, les agradezco mucho. ¿Ninguna pregunta? A usted, Miss, agradecerte. Nada, Miss, hasta luego. Ya, maestras, nos Bendiciones. vemos. Bendiciones. Gracias. Para usted, Miss. Gracias. Nos vemos, maestros. Nos vemos, maestra. Hasta luego, chao, chao. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao.